Adelante, hermana. Muy buenas noches, ya estamos en vivo. Bendiciones a todos. Soy Paola Arellana desde Chile y tengo el honor de moderar este debate y lleva por título ¿Reconoce la Iglesia Católica a los protestantes como auténticos cristianos? Este debate se va a llevar a cabo entre el apologista protestante Omar García y el apologista católico Guillermo Estrada. Según el formato que se me ha entregado, este debate se desarrollará de la siguiente manera. Tenemos 1 minuto de presentación, 15 minutos de argumentación para cada uno, 15 minutos de refutación, 2 preguntas que le corresponden a cada uno en forma intercalada, siendo 1 minuto para desarrollarlas, 3 minutos para contestarlas y 3 minutos de contrarrespuesta, siendo que el debate se finaliza con 2 minutos de despedida, en los cuales, por supuesto, no podrán agregar a nada a sus argumentos. Me queda decirles que voy a mantener la cámara apagada durante el desarrollo del debate. Les avisaré 2 minutos cuando vaya a terminar su tiempo de exposición. Solicitarles y agradecerles a todos por su audiencia, a suscribirse a este canal. También saludar al canal del apologista Guillermo Estrada, a Huella Católica. Y bueno, ahí se solicitarán los permisos correspondientes para retransmitir este debate en otros canales. Queda reiterarles, como siempre, que en este debate no se van a admitir ad hominem ni ningún tipo de ataque personal a la persona del oponente, ya sea ofensa, insulto o qué sé yo, cualquier tipo de burla. Les daré su minuto de presentación. No sé quién va a empezar en este debate. Yo voy a empezar y antes quiero decir que no tengo ningún problema que Guillermo Estrada suba este debate porque es un debate los dos, por lo tanto el video es de ambos, aunque se realice en mi canal. No hay ningún problema, salvo que no se edite ni el título y mucho menos el contenido. De allí lo puede subir donde quiera que lo desee. Muy bien. Empezamos con tu minuto de presentación, Omar García, por favor. Ok. Deme un minuto. Deme unos segundos. Usted me avisa. Sí, por favor, preséntate. Saludos, mi nombre es Omar García y soy orgullosamente protestante. Este debate sui generis no tendría razón de ser si no fuese porque, lamentablemente, muchos autonombrados apologetas católicos desconocen lo que enseña su propio magisterio, o peor todavía, porque conociéndolo se resisten pertinazmente a someterse a la autoridad de la iglesia que tanto dicen amar y defender. No sé si mi oponente encaja en el primer caso o en el segundo. Como quiera que sea, en el presente debate vengo determinado a educar y a confrontar a la vez. Lo primero, respecto de aquellos pretendidos apologetas católicos que pecan de una ignorancia voluntaria sobre las declaraciones de la Iglesia Católica acerca del reconocimiento de los protestantes como auténticos cristianos. Lo último, concerniente a los rebeldes católicos que se atreven a imponer sus caprichos y delirios personales sobre la autoridad magisterial de la Iglesia Católica a la que pertenecen solo nominalmente. Bendiciones bien. En Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, Omar. Paso a darle lugar a la presentación del apologista Guillermo Estrada. Muy bien, muchas gracias. No soy apologista, simplemente soy un laico de la Iglesia Católica, eso sí, comprometido, miembro de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, y estoy dispuesto a dejarla hoy si es que el protestante Omar García tiene algún documento secular que compruebe lo contrario. El título del debate está transgiversado, pero no me importa. Yo vengo a refutar un post que él hizo donde él alude a que todos los protestantes, la Iglesia Católica, el magisterio los reconoce como cristianos. Y yo vengo a refutar tal afirmación. Ahora bien, no es ese el punto principal que yo vengo a refutar. El punto principal es que vengo a refutarle las mentiras y las manipulaciones que muchos protestantes como él hacen acerca del magisterio de la Iglesia Católica. Espero se me respeten mis tiempos, que no se me interrumpa ni en mi exposición ni en mis refutaciones. Adelante. Muchas gracias. Entonces,
empiezo a contabilizar el tiempo. La medida que ustedes empiecen a hablar, yo les empiezo a contar el tiempo. Como este debate se genera con un cierto nivel de tensión entre los apologistas, les voy a reiterar nuevamente que este debate se haga de la forma más académica posible, respetando a la persona del opositor. Muy bien, Omar García, por favor. Cuando tú quieras, empieza. Ok. El título de este debate, el título que le envié vía Messenger a este caballero, reza de la siguiente manera, y es una pregunta. ¿Reconoce la Iglesia Católica a los protestantes como cristianos? Pueden ver mi post en el que nunca afirmé explícitamente que la Iglesia Católica reconoce a todo y cada uno de los protestantes. De todos modos, eso está de más, porque sí voy a demostrar que todo protestante realmente es reconocido como cristiano oficialmente por la Iglesia Católica. Antes de presentar, no obstante, los argumentos que demuestran sin lugar a equívoco la proposición que he venido a defender, resulta vital definir formalmente quién es un protestante. Y yo defino protestante en los siguientes términos: persona que tiene por cierta la doctrina de la Santísima Trinidad y que se adhiere a los principios y doctrinas distintivos del movimiento religioso surgido en el siglo XVI, conocido históricamente como Reforma Protestante. Estos principios y doctrinas son los siguientes: 1. Justificación por medio de la fe o sola fide. 2. Solo la escritura es infalible en materia de fe y de costumbres o sola escritura. 3. Solo Cristo es el autor de la salvación del pecador. Solo Cristo. 4. Somos salvos solamente por la gracia soberana de Dios. Sola gratia. 5. Solo Dios es digno de gloria y honra. Sola Deo gloria. 6. Cristo constituyó a los cristianos como un pueblo de reyes y sacerdotes espirituales. De modo que no necesitamos más mediación ante el Padre que la de Cristo. Sacerdocio común de los fieles. 7. Es deber y derecho de cada cristiano leer la Biblia en lengua vernácula, así como interpretarla a la luz de ciertas reglas básicas de la exégesis bíblica. Todo esto bajo la dirección e iluminación del Espíritu Santo. Juicio, libre examen o juicio privado. 8. La iglesia de Dios subsiste en Cristo como su cabeza y en cada creyente nacido de nuevo que viene a conformar el cuerpo místico de Cristo. Ahora sí, presento una serie de documentos magisteriales católicos en los que se hace patente el reconocimiento de los protestantes como cristianos. Y si digo protestante, realmente estoy hablando de todo aquel que cumpla con los requisitos previamente enunciados en cuanto a las características distintivas de un cristiano protestante. Primer documento: Catecismo de la Iglesia Católica, que lo he leído 2 veces de cabo a rabo, y dice el numeral 818 de la siguiente manera: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos. ¿Quiénes? Las comunidades surgidas de tales rupturas, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica, los verdaderos hijos de la Iglesia Católica, como hermanos en el Señor. Esto está en el Unitatis Redintegratio, capítulo 1, numeral 3, que tiene como epígrafe relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Numeral 819 dice: además, muchos elementos de santificación y de verdad, Lumen Gentium, capítulo 1, numeral 8, existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica: la palabra de Dios escrita, la vida y la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. Unitatis Reintegratio, numeral 3, y también comparece con el Lumen Gentium o Luz a las Naciones, numeral 15. El Espíritu de Cristo, sigo leyendo, se sirve de esta iglesia y comunidades eclesiales como medio de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él. Comparece con el Unitatis Reintegratio, numeral 3, y de por sí impelen a la unidad católica. Lumen Gentium, numeral 8. Vamos a leer ahora el numeral 1271. Siempre el Catecismo de la Iglesia Católica, que reza: el bautismo constituye el fundamento
de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Abro comillas. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristiano y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Unitatis Reintegratio, numeral 3. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Unitatis Reintegratio, capítulo 3, numeral 22, la vida sacramental. Documento número 2, Dominius Jesus, capítulo 4, numeral 17. Dice: por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del ministerio eucarístico no son una iglesia en sentido propio. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en una cierta comunión, sin bien imperfecta, con la iglesia. Sigue diciendo: en efecto, los elementos de esta iglesia ya dada existen juntos y en plenitud en la Iglesia Católica y sin esta plenitud en las otras comunidades. Por consiguiente, aunque creamos que la iglesia y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. La falta de unidad entre los cristianos es ciertamente una herida para la iglesia, no en el sentido de quedar privada de su unidad, sino en cuanto a obstáculo para la realización plena de su universalidad en la historia. Documento número 3, que tiene por título Documento del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Luego tiene como título El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecuménico del 4/12 del 2020.2, que tiene por título o epígrafe Una comunión real aunque incompleta. Dice así: el decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitatis Reintegratio, reconoció que todos los que creen en Cristo y son bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son verdaderamente nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Veas el Unitatis Reintegratio numeral 3. Por el bautismo que han incorporado a Cristo, nuevamente el Unitatis Reintegratio, se incorporan realmente a Cristo crucificado y glorioso y se regeneran para el consorcio de la vida divina. Unitatis Reintegratio numeral 22. El concilio también reconoció que la comunidad a la que pertenecen estos hermanos y hermanas poseen muchos elementos esenciales queridos por Cristo para su iglesia, de tal manera que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medio de salvación y por tanto mantienen una comunión real, aunque incompleta, con la Iglesia Católica. Unitatis Reintegratio 3. Compárese. El decreto se propuso especificar mejor los ámbitos de nuestra vida de iglesia en los que existe esta comunión y en qué medida la comunión eclesial varía de una comunidad a otra. Cuarto documento, Lumen Gentium, capítulo 3, que tiene por título El Pueblo de Dios, numeral 15. Un chance para leer, para beber agua. Repito, Lumen Gentium, capítulo 2, El Pueblo de Dios, numeral 15. Dice así: la iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador, están sellados con el bautismo por el que se unen a Cristo y además aceptan y reciben otro sacramento en su propia iglesia o comunidad eclesiástica. Muchos de entre ellos poseen episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen Madre de Dios, muchos de ellos. Quinto y último documento, Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, punto 4, que lleva por título la comunión de vida y de actividad espiritual entre los bautizados. Inciso A, el sacramento del bautismo, numeral 92. Dice así:
por el sacramento del bautismo, una persona es incorporada verdaderamente a Cristo y a su iglesia y regenerada para participar en la vida divina. El bautismo establece pues el vínculo sacramental de la unidad que existe entre todos los que han renacido por él. El bautismo es en sí un inicio, pues tiende a la adquisición de la plenitud de la vida en Cristo. Numeral 93. El bautismo se administra con agua y con una fórmula que indica claramente el acto de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no reconoce ni nosotros los protestantes como cristianos a los unicitarios y a cualquier movimiento que no bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que aunque bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no creen en la doctrina de la Santísima Trinidad, como el caso de los mormones. Es por ello de la mayor importancia, sigue diciendo el numeral, para todos los discípulos de Cristo, que el bautismo sea administrado de este modo por todos y que las diferentes iglesias y comunidades eclesiales lleguen en la medida de lo posible a un acuerdo sobre su significado y sobre su celebración válida. De esta manera, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, ahora 4 minutos. Wow, yo iba corriendo creyendo que no me iba a dar el tiempo. De esta manera, he presentado 5 argumentos para probar mi tesis. Y mi tesis es que la Iglesia Católica reconoce formal y oficialmente a todos los protestantes. Sí, te voy a aceptar que todos los protestantes somos auténticamente cristianos. Lo que tenemos que determinar en primer lugar es quién es un cristiano protestante. Y yo mostraba las marcas distintivas de un protestante. Enunciaba una serie de doctrinas como la siguiente, ya que tengo tiempo las voy a repetir: sola fide o justificación por medio de la fe, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, el sacerdocio común de los fieles, 7, el libre examen, y 8, que la iglesia de Dios suscite en Cristo como su cabeza y en cada creyente nacido de nuevo que viene a conformar el cuerpo místico de Cristo. Es decir, la iglesia es mucho más que una institución y que una denominación, es el cuerpo místico de Cristo. Ahora, para probar mi acerto, mi argumento, mi proposición de que la Iglesia Católica, como lo aceptan la mayoría de católicos fieles a la Iglesia Católica y los católicos educados, inteligentes, obedientes e instruidos, pues la Iglesia reconoce tácitamente a los protestantes como cristianos y reconoce que hay una unidad, aunque imperfecta. Y por eso he mostrado una serie de documentos. En primer lugar, Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 818 y 819, y el numeral 1271. Segundo, el documento Dominius Jesús, capítulo 4, numeral 17. Tercero, el documento del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que también lleva por título El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecuménico. Punto 2, una comunión real aunque incompleta. También he citado el Lumen Gentium. 2 minutos. Correcto, gracias. Capítulo 2, el pueblo de Dios, numeral 15. Y por último, he citado el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, numeral, capítulo 4, que tiene por título o por epígrafe la comunión de vida y de actividad espiritual entre los bautizados, el sacramento del bautismo. También tengo un documento por aquí de cuáles bautismos reconoce la Iglesia Católica, cuáles bautismos de determinadas denominaciones evangélicas reconoce la Iglesia Católica como válido. Así que creo que es suficientemente probado mi proposición. Bendiciones. ¿Ahí queda, Omar? Sí. Ok, te queda 1 minuto con 7 segundos. Muy bien, como siempre, agradecer a la audiencia por su participación en el chat. Le agradezco, como siempre, el respeto a los expositores. Comienza el turno del apologista Guillermo Estrada. Usted me dice cuándo comienza.
Muy bien, ya estoy listo. Tome mi tiempo. Muy bien. Bueno, ahorita no voy a refutar nada y voy a hacer mi exposición de acuerdo a los puntos por los cuales se hizo este debate y que nosotros, los cristianos católicos pertenecientes a la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, es necesario aclarar para que muchos protestantes no sigan mintiendo y transgiversando los documentos de la iglesia con medias verdades. Así que comienzo con la lectura del post de Omar García, donde voy a decir tal cual lo que él puso. No voy a manipular nada, tal cual. Dijo el señor protestante Omar García, los apologetas católicos deberían recordar que su misión, si es que tienen alguna, en el mejor de los casos, es presentar razones de la esperanza que hay en ellos, no proselitar. Esa es la primera parte de su tesis. Bueno, primero hay que decir aquí que entre los apologistas católicos evidentemente no entro yo. Yo soy un simple laico. Él, el señor Omar García, de acuerdo a sus palabras, es bibliófilo, docente, psicólogo, un profesional, así que un profesional y todo va sobre un laico como yo. Así que vamos a ver, dice los apologistas católicos deberían recordar que su misión, si es que tienen alguna, aquí hay odio disfrazado, porque dice de manera sutil, los católicos no tienen ninguna misión, pero si es que tienen alguna, en el mejor de los casos es presentar razones de la esperanza que hay en ellos, como diciendo, no tienen ninguna esperanza, pero bueno, si hay, dicen, deberían presentar razón de su esperanza, no proselitar. Ojo aquí con esta palabra. Solo voy a apuntar que yo no me gusta compartir capturitas de pantalla y mira el documento, no. Yo estuve buscando en el diccionario Larousse el verbo proselitar, en el diccionario Larousse, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Estuve buscando también a ver si en el interlineal griego protestante venía ese verbo proselitar. En el diccionario Holman, el certeza protestante, no existe ese verbo proselitar. También en el diccionario bíblico protestante no encontré tampoco el verbo proselitar. Tampoco encontré la palabra proselitar en el diccionario Holman protestante. Entonces, esto simplemente lo digo para que se me hace raro como un académico, un bibliófilo, un docente, un doctor, un políglota, a lo mejor es políglota el señor Omar, se inventó un verbo, porque yo no lo encontré. A lo mejor, como no me vaya a dar una fuente de algún pastor por ahí palomero, yo en estas fuentes académicas no encontré el verbo proselitar, que lo puso en infinitivo. Le digo al señor, por si no lo sabe, que lo debe de saber mejor que yo, porque él es doctor, yo no. Lo puso en infinitivo, esto quiere decir con la terminación ar, er, ir, o sea que no está conjugado, pero ese verbo no existe, nada más. Pero bueno, sigamos con la segunda parte de su post. Dice el señor académico Omar García, la Iglesia Católica no hace proselitismo religioso, sino evangelismo. Ojo aquí, y puesto que los protestantes son reconocidos como auténticos cristianos, aquí, aunque él se retractó, está metiendo a todos los protestantes, porque a los protestantes, ¿quiénes son los protestantes? El protestantismo, es decir, todos en general, dice, y puesto que los protestantes son reconocidos como auténticos cristianos, ojo aquí, y le acoto que le adelanto que esta es la pregunta que me tiene que refutar. Se la adelanto por si tiene personas que le manden información o algo que le ayuden para que me responda esta pregunta. Tiene tiempo. Es lo siguiente, dijo Omar García, y puesto que los protestantes son reconocidos como auténticos cristianos, ojo aquí, es ir en contra de su propio magisterio pretender convertir un protestante en católico. Yo necesito saber si en el derecho canónico, si en algún numeral del catecismo de la Iglesia Católica o si en el Désinger, aquí están los 21 concilios ecuménicos y regionales, existe alguna restricción donde la Iglesia se niegue a sí mismo el derecho de reconocer, el derecho de convertir a la fe cristiana católica, que es la verdadera, a los protestantes. Esa es una de las preguntas y me la tiene que responder,
porque él está diciendo en sí que la misma iglesia, que el mismo magisterio se niega el derecho de convertir a un protestante a la fe católica. Y peor que pues nosotros mucho menos, ¿verdad? Por esta razón, queridos hermanos católicos y protestantes de buen corazón, es una ignominia lo que el académico, bibliófilo, docente, psicólogo, posiblemente políglota, no sé cuántos doctorados más tenga, esta afirmación que hizo Omar García. Bueno, también dice Omar García que la Iglesia Católica no hace proselitismo religioso. Y en esto diremos que tiene cierta razón, ya que la Iglesia Católica no realiza una propaganda sucia, llena de mentiras, manipulaciones, malas mañas, ni forzosa, con la intención de esparcir mentiras y a la fuerza meter su doctrina. Así que proselitismo religioso en ese sentido, Omar tiene razón. La Iglesia Católica no hace ese tipo de proselitismo. La Iglesia Católica evangeliza y tiene el derecho y a la vez la obligación de ganar discípulos para Cristo, ya que es la única con la autoridad plena apostólica para la evangelización. Y esto lo vemos desde la Escritura, porque la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, madre y maestra única fundada por nuestro Señor Jesucristo, es la madre de las Escrituras, es la que dio las Escrituras al mundo. Marcos 16:15, y de proclamar la buena nueva a toda la creación. Mateo 28:19 y 20, y de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que he mandado. Hechos 1:8, nuestro Señor dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y todo esto mismo nos lo enseña la Iglesia Católica en el Catecismo. Por lo tanto, decir lo contrario es ignorancia o mala intención. Santiago 5:20 dice que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma. Y le aclaro al académico bibliófilo Omar García que la apostasía o la herejía es también un pecado. Y escucha bien, Omar. La Iglesia Católica, al ser la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, y te doy la oportunidad hoy de que me des una fuente secular bien establecida que diga lo contrario, y dejo la Iglesia Católica enfrente de todos, porque yo sí tengo fuentes que dicen lo contrario. La Iglesia Católica, al ser la única fundada por Cristo, evangeliza no por la fuerza, pero sí con toda la firmeza, verdad y autoridad que tiene. Y ojo, al necio, a la persona necia, que por su necedad y prejuicio no se convierte a pesar de que ya descubrió que la Iglesia Católica es la de Cristo, para él dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 846 al 848, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica para él. Así que cuidado, y así como les gusta esos numerales que él citó, que dice muchas verdades de lo que él dijo, también deben de escuchar, de leer la otra parte. Por lo tanto, también la Escritura dice en Gálatas 1, del 6 al 9, me maravillo de que se hayan pasado otro evangelio, y agrega el apóstol que el que predique otro evangelio sea maldito. Así que hay que ver si los protestantes tienen el evangelio de Cristo o traen otro evangelio. Por lo tanto, no todos son cristianos y no pueden llamarse todos cristianos, porque los que ya descubrieron la verdad y siguen en su terquedad, no hay salvación para ellos. Numerales 846 al 848 de la Iglesia Católica. Así lo dice la Escritura, como ya vimos, y así lo dice la Iglesia a través de sus 21 concilios ecuménicos, más los regionales. Y le aclaro a Omar García que las cinco solas, que supuestamente son los 5 dogmas universales del protestantismo, 2 de ellos están tachados desde el Concilio de Trento como anatema, sola fide y sola escritura. Y eso no ha cambiado ni en el Concilio Vaticano II. Y bueno, vamos a ver que el Concilio Vaticano II precisamente es el que los protestantes, muchos de ellos, manipulan para justificar sus herejías. Y vamos a terminar con el post del académico, psicólogo, bibliófilo Omar García, que termina diciendo con un odio sutil
y con coraje disfrazados las siguientes palabras. Solo voy a repetir la última frase. Es ir contra de su propio magisterio, pretender convertir a un protestante en católico. Eso lo tendrá que demostrar donde dice el magisterio tal cosa. Dice, como pretende Dante Urbina, como se hizo efectivo en la conversión de Santiago Alarcón por intermedio del padre Rabasi. Respecto a Santiago Alarcón, nada fue lo que se perdió. Bueno, le diremos a Omar García que todos los miembros de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, madre y maestra, la única, tanto el clero, ojo, el clero, en este caso, el padre Rabasi, que aparte de ser doctor en historia, es abogado de carrera secular y sus títulos sí son auténticos, y Alarcón, un laico como yo, como el también doctor, tengo entendido que es doctor Dante Urbina, todos ellos y nosotros, como un simple laico como yo, escuche, académico Omar García, estamos obligados no solo a promover la evangelización, sino a defender la fe de los salteadores que no entran por la puerta, tal como lo dice Juan 10 del 1 y siguientes. ¿Y dónde está el mandato del magisterio? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Léalo y reléalo hasta que le entre en la cabeza y se le quiten las ganas de andar manipulando los documentos de la Iglesia, aprovechándose de que la Iglesia es muy benévola, muy amorosa y que aún a sus hijos rebeldes como usted los acoge como cristianos, cosa que usted se revela, pero hay un detalle, la Iglesia lo tiene como hijo y usted, al descubrir que la Iglesia Católica es la única fundada por Jesucristo y permanece en su necedad, usted no tiene salvación de acuerdo al numeral 846 al 848. Así de sencillo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Por medio de nuestro bautismo y la confirmación, estamos obligados a defender la fe de palabras y obras. Así que no vuelva a decir que es una tontería que un católico pretenda convertir a un protestante. No lo diga, porque ahí tiene, y yo espero que me dé los numerales. Respecto a que si la Iglesia reconoce como cristianos a los protestantes, la respuesta es sí, pero no a todos, como usted lo insinuó, aunque después se retractó. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 818, reconoce como cristianos a los protestantes que nacen a través de la ruptura, pero también el numeral 846 al 848 dice que aquellos que ya descubrieron la verdad, como usted, y permanecen en la necedad, no hay salvación para usted. Así que, Omar García, no tienes más que dos opciones. Una, o te declaras ignorante y que no sabías y tienes oportunidad de salvarte, o eres un réprobo de acuerdo al magisterio. Porque nadie que ya descubrió que la Iglesia Católica es la de Cristo puede tener salvación de acuerdo al propio magisterio, contrastando, es decir, contrariamente a lo que tú afirmaste. Así que, y hay muchas cosas todavía increíbles. Termino con este tiempo que dice el párrafo 3 de la párrafo 3, Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 811 al 870, voy 13:38 tiempo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 3, la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica, nos da una catequesis completa sobre el vínculo que tienen los cristianos protestantes con ella, muchos de ellos, e incluso los no cristianos. No solo acoge a los protestantes, también acoge a los que no son cristianos. Numeral 811 al 870. Y en ninguno de estos casos se dice la ridícula afirmación de que un católico, sea seglar o sea del clero, que no puede convertir ni no debe tratar de convertir a un protestante. Esa es una tontería nivel galaxia, y espero que nuestro académico Omar García sepa la magnitud de lo que es una galaxia. Es una mentira del tamaño del mundo. La Iglesia, al ser la única de Cristo, tiene la misión no de hacer un proselitismo con mentiras y con mañas, sino una evangelización.
Y conste que me estoy apegando al post nada más, sin meterme en otras cosas que podría demostrar que Omar García no es cristiano. Y esas me las voy a reservar. Hasta aquí mi exposición. Ok, muy justo en el tiempo. Muchas gracias por la exposición de ambos. Hemos terminado con esta primera etapa y empezamos con la etapa de refutación, siempre agradeciendo a la audiencia y pidiéndole respeto a los expositores, pidiéndole que se suscriba a los canales que se está transmitiendo este debate, darle me gusta para manifestar su apoyo. Muy bien, empezamos con Omar García con su periodo de refutación, por favor. Ok, no voy a refutar argumentos porque lamentablemente Guillermo Estrada no argumentó, no planteó pensamientos razonables y racionales, lamentablemente. Para empezar, me quiere corregir por el término proselitar, que vendría a ser un verbo en modo infinitivo, es decir, no conjugado, y que él alega que no está en el diccionario, sin embargo se usa y lo puedes buscar, aunque no está reconocido todavía en la Real Academia de la Lengua, de todos modos se suele utilizar y en algún momento seguramente se va a incorporar. De todas maneras, aunque me haya equivocado, eso es irrelevante. Tú dijiste tragiversando y es tergiversando, y yo no me voy a burlar de ti solo porque dijiste lo anoté, tragiversando, en solo la introducción del debate dijiste tragiversando. Lo segundo, mira, yo no soy bibliólogo, bibliófilo sí, porque soy un apasionado por la lectura, y los que me conocen saben que yo leo mucho y no solo leo literatura religiosa, pero no soy ningún teólogo, no soy ningún apologista profesional. Tuvo la condescendencia de la hermana Paola llamarme apologeta, pero yo no me suelo andar llamando apologeta. Tampoco soy un bibliólogo, como algunos sí se lo atribuyen, sin saber exégesis, hermenéutica, griego, hebreo, etc. Académico, si me quieres reconocer académico, pues en psicología sí, soy licenciado en psicología con énfasis en clínica y soy docente de la carrera de psicología de todos los años, desde primero hasta quinto año, pero hasta ahí nomás, no soy un erudito en nada que tenga que ver con las ciencias religiosas ni con la teología. Si bien me encanta su estudio y devoro muchos libros de teología. Eso para que te quede claro que a mí no me... tu ironía de llamarme académico constantemente, un tono burlesco, pues no me afecta porque sí soy un profesional, no es mentira, y tengo mis títulos, son originales, no los compré, no tengo problema con presentarlos. Ojalá que tú pudieras hacer lo mismo si tienes algún título que presentar. Dice, empiezas con la lectura de mi post, qué triste. Mira, yo puedo compartir pantalla ahorita donde en un chat yo te escribí esto. Qué pena que que en vez de estar refutando argumentos tenga que estar como vieja de barrio, perdón, permítame la expresión, entrando en un dime y direte, como diría mi compatriota Fernando Silva, un cuentista que decía, me dijeron que tú dijiste, que vos dijiste, que yo dije, que tú dijiste, que vos dijiste. Tema a debatir te puse, ¿reconoce la Iglesia Católica a los protestantes como auténticos cristianos? Que es una pregunta. Afirma Omar García, protestante, niega, Guillermo está católico. Por otro lado, cita una serie de pasajes, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, Hechos 1, 8. A ver, mira, ¿cómo te explico? Evangelizar, claro que es misión de la iglesia, tanto de la iglesia católica como de las iglesias protestantes, la iglesia oriental, etcétera. O sea, todas las comunidades cristianas tienen como misión la evangelización. Pero te voy a explicar, sin ser yo un experto, qué es evangelizar, que no es lo mismo que hacer proselitismo. Evangelizar significa compartir las buenas nuevas de salvación a los no convertidos. De modo que un católico que es fiel a su iglesia, que la ama y la obedece,
no va a evangelizar a un protestante. ¿Sabes por qué? Porque si se atreve a hacerlo, estaría negando el reconocimiento formal de la Iglesia Católica de ese protestante como cristiano. ¿O te parece inteligente, lógico y razonable evangelizar a alguien al que ya se le conoce o se le reconoce como cristiano? O sea, ¿cómo voy a evangelizar a un cristiano? Como que de pronto me anime a evangelizar y me pregunten, ¿dónde vas a ir a evangelizar? Voy a evangelizar a los católicos. No, los católicos no van a ser evangelizados por mí porque yo los considero cristianos. Entonces los católicos tampoco van a evangelizar a los evangélicos o protestantes porque estos son reconocidos oficialmente como cristianos. Y te lo demostré hasta la saciedad, hasta el hartazgo. No leí ninguna literatura protestante. Y ojo, yo no soy experto en la teología católica, pero sí he leído un poquito en la teología católica. Ahora, la pregunta del debate, ¿reconoce la Iglesia Católica a los protestantes como auténticos cristianos? Lo demostré mi punto. Yo no vine a discutir que nos dijimos, que nos ofendimos, porque nos ofendimos. Yo no voy a llorar aquí, ni voy a poner, me dijo Guillermo Estrada, todos te conocen, Guillermo, todos te conocen y hasta tu mismo correligionario no tienen un buen concepto de ti. Déjame decírtelo. Muchísimos católicos tienen un concepto muy, muy lamentable de ti. Entonces, yo no voy a entrar en eso. Yo estoy probando a través de 5 distintos documentos que bastaría con este 818 y 19, suficientes para haber probado mi tesis. Pero además te lo demostré con el Lumen Gentium, con el Unitatis Reintegratio, con el Dominus Jesus, etcétera, etcétera. A ver, entonces cuando citas esos pasajes es para los inconversos, para los que no conocen de Cristo, no para los protestantes que somos reconocidos como hermanos. Si tú realmente te precias de ser un verdadero católico y realmente amas y obedeces a tu iglesia, que el que tiene que obedecerla eres tú, no yo. Yo no estoy sometido a la Iglesia Católica y por lo tanto yo puedo rechazar las nociones de la Iglesia Católica. Entonces, si tú realmente eres todo eso, deberías de decirme hermano, aunque no me quieras, aunque no te caiga bien, porque yo soy protestante y los protestantes somos cristianos. Y si somos cristianos, tenemos que ser hermanos. Desde la perspectiva católica, tenemos que ser hermanos de ustedes. Ahora, te voy a explicar que nosotros los protestantes no somos herejes ni somos apóstatas. ¿Sabes cómo sería apóstata y hereje? Que yo antes hubiese sido católico y hubiese negado la fe católica. O sea, yo era católico y me convierto al protestantismo. Eso me haría apóstata y por lo tanto desde la eclesiología y soteriología católica yo quedaría fuera de la salvación. O sea, no podría ser salvo porque no tendría mi ignorancia no sería invencible. Te voy a explicar el concepto de ignorancia invencible para que lo sepas. Mira, ¿sabes por qué la Iglesia Católica reconoce incluso que los ateos se pueden salvar? Por algo que se llama ignorancia invencible. Es decir, cualquiera que rechaza la Iglesia Católica como la iglesia fundada por Cristo, en virtud de que ignora que esa iglesia es la iglesia de Cristo, se considera que su ignorancia es invencible y por lo tanto se le perdona dicha ignorancia. Distinto de que si yo fuese un protestante que llegara a la convicción, oye, me convencieron las pruebas de que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo y sin embargo no, yo quiero seguir siendo protestante. Mi ignorancia sería vencible y por lo tanto estaría pecando contra mi conciencia. Pero ¿sabes qué, mi estimado? Si yo en algún momento llegase al convencimiento total, definitivo e irreversible de que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo, yo me hago católico porque amo la verdad. Pero hasta el momento nunca me ha convencido la Iglesia Católica, aunque tengo muchas cosas en común con ella y considero hermano a los católicos. Aquí están una serie de hermanos que son de la mejor clase de católicos que he conocido. Mis hermanos de Testudo, que yo creía que Guido Rojas era el prototipo de
buenos católicos, pero todavía por encima de Guido Rojas está mi hermano de Testudo. Son los mejores, es más, hasta me dan clase a mí de modales, de cristianismo, aunque te rías. Estos sí son cristianos, estos sí son católicos. Si un día me hago católico, me hago Testudo, porque es la mejor versión del catolicismo. Bueno, te podría explicar el contexto de mi post, porque mencioné a Dante Urbina, porque mencioné al padre Rabasi, pero eso me llevaría a prolongarlo. Luego citas numerales que no tienen aplicación en este contexto, señor, porque te expliqué el concepto de ignorancia vencible e invencible. Repito, si un protestante, tras la búsqueda sincera de la verdad, llegara a descubrir de que la iglesia instituida por Cristo es la iglesia católica y sin embargo no da el paso de convertirse no a Cristo porque es cristiano, sino de convertirse a la iglesia instituida por Cristo, entre comillas, ese cristiano sería rebelde y sería apóstata y se automáticamente se autoexcluiría de la salvación. Pero no es el caso de cuando yo digo, reconoce la iglesia católica a los protestantes como auténticos cristianos. No es el caso de ellos, porque se sobreentiende que ellos no reconocen a la iglesia católica como la iglesia fundada de Cristo. Así que, mi estimado, no presentaste ningún argumento. Dice que anatematizaron la sola fide. Déjame decirte que la sola fide hasta en la Biblia de Jerusalén aparece. ¿No lo sabías? En la Biblia de Jerusalén, tú vas a los comentarios de la carta a los Romanos, capítulo 1 y capítulo 4, en nota a pie de página, te habla de sola fe. ¿Y qué es la sola fide? Que somos salvos por medio de la sola fe en la persona y obra de Jesucristo. Tú te quedaste contento. Avanza, mi hermano. Tienes que permitir ese ayornamiento. Cíñete a lo establecido por el Concilio Vaticano II. Es increíble que un protestante te esté dando clase a ti que eres católico. ¿Qué cosa más vergonzosa? Que un protestante le está enseñando a un católico a obedecer y ser fiel a la institución que dice amar y defender. Y estoy de acuerdo que tú no eres ningún apologeta. A ver, numeral 1885, citaste, vamos a ver. Ah, por cierto, yo leí estos documentos, aquí lo tengo, pero no tengo tiempo de buscarlo. El Vademecum ecuménico, el directorio para la aplicación, etcétera, el Lumen Gentium, una guía para el reconocimiento, que son documentos oficiales. Por ejemplo, este de la diócesis de San Petersburgo, oficina de culto y oficina del tribunal eclesiástico, una guía para el reconocimiento de bautismo y una lista de bautismos válidos, inválidos y bautismos cuestionables del año 2016. Leí también la Unitatis Reintegratio, etcétera. ¿Y sabes qué? Y la Dominus Jesu. ¿Y sabes qué? Hay una parte, no recuerdo ahorita, que dice que los católicos no deben, o sugiere la idea, porque no recuerdo, no tengo una memoria fotográfica, que los católicos no pueden hacer proselitismo con los protestantes y mucho menos evangelizarlos, porque repito, el concepto de evangelización implica llevar al evangelio al que no lo conoce, pero la Iglesia Católica reconoce que nosotros amamos la palabra de Dios, la enseñamos, y que aunque no estamos en la plenitud de la verdad, sin embargo, muchas gracias, amamos la Escritura. Si hay un pueblo, no estoy diciendo que la Iglesia Católica no, pero si hay un pueblo que ama la Biblia, aunque se nos burlen por andarla aquí debajo del brazo, que nunca nos hemos avergonzado, esa iglesia son las distintas comunidades protestantes evangélicas. ¿Qué más puedo decir? Es que no hay, dice iglesia, ay, no sé, bueno, citaste 846 al 848, vamos a ver si me da tiempo. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación, extra eclesia nulla salus, que no dice fuera de la iglesia católica. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces? Bueno, es que no me va a dar tiempo leerlo todo. Y en el 848 dice,
aunque Dios por caminos conocidos solo por él puede llevar a la fe sin la que es imposible agradar a Dios, Hebreo 11:6, a los que ignoran el evangelio sin culpa propia. Hay que saber leer, comprensión lectora. Corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. ¿A quiénes? A los que no conocen el evangelio. Eso es lo que está diciendo. Te lo repito, a los hombres que ignoran el evangelio, pero la iglesia católica reconoce que los protestantes conocemos el evangelio, aunque para ella no tenemos la plenitud de la verdad. Bueno, para terminar, quiero enviarle fuertes abrazos a un católico de verdad, aunque me molesté cuando se convirtió, Luis Lisboa, abrazo, Batman, La Tori, todos mis queridos hermanos de Ciudad Testudo. Quiero decirles que ustedes son la mejor evidencia de un buen católico. Los admiro y los respeto. Muchas gracias. Tiempo. Muchas gracias, Omar García. Cuando se encuentre listo, Guillermo Estrada empieza a hablar, yo le tomo su tiempo. Sí, no hay problema. Bueno, voy a refutar los puntos porque hay bastantes. Dijo Omar García que todos los protestantes son reconocidos por la Iglesia Católica. Mentira, y se lo voy a demostrar leyendo documentos. Habló de las 5 solas, no mienta, la sola fide, sola escritura son anatemas y el Concilio Vaticano, escuche, y el Concilio Vaticano II no ha abrogado eso. Así que 2 de los 5 dogmas protestantes son anatemas y eso sigue hasta la actualidad. Que lo quiera transgiversar, como es su costumbre, ya no es mi problema. Dices que el derecho de cada cristiano de leer la Biblia en lengua vernácula. Señor, para su conocimiento, antes de la mal llamada reforma, ya existían versiones vernáculas a todas las lenguas. Y eso no lo voy a decir en este debate, pero para refutar su malintencionada afirmación de que con Lutero se dio la Biblia. Mentira. El Concilio Vaticano II, vuelvo a repetir, no ha eliminado que ya no hay sola fide ni sola escritura. Dices de que los documentos oficiales de la Iglesia reconocen a todos los protestantes como cristianos y mencionas el numeral 818. Y ya te he demostrado que ese numeral reconoce, sí, como cristianos, a los que nacen a causa de la reforma, pero que no son culpables de haber nacido en esa herejía. Ahora bien, también advierte el numeral 846 al 848, y lo voy a leer, donde dice que los que ya han descubierto la verdad de Cristo y su iglesia, no hay salvación, contrario a lo que me leíste de ese librito. Dice 847, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Escuche, a Cristo y a su iglesia, el catecismo. O sea que si usted conoce a Cristo y a su iglesia, entonces ya no hay salvación. Nada de que, ay, es que sí soy protestante y a mí no me tienen que evangelizar. No, señor. El deber de la Iglesia Católica es evangelizar a todo el que está en el error. Y lo voy a demostrar con los propios documentos que utilizó. Mencionas que hay muchos documentos de la pontificia y que la iglesia reconoce el bautismo. Por supuesto, la iglesia reconoce el bautismo trinitario, aunque sea de los protestantes. Yo te puedo instruir en eso. ¿Qué bautismo reconoce y qué bautismo no reconoce? Pero eso no refutas el punto de que no todos los protestantes son cristianos, es más, ni siquiera todos los que están dentro de la iglesia, porque aplican un falso cristianismo, como tú, por una falsa careta. Vamos a ver lo que dice el documento que citaste, documento Unitatis Redintegratio Decreto sobre el Ecumenismo. 1.
Escuche, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Para promover la restauración hay que predicar. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. ¿Ya vio? Escuche y aprenda a leer todo el documento en su contexto. No saque nada más 2 renglones de lo que le convenga, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo, aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Cristo. Escuche, aprenda. Todas se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modos distintos. ¿Escuchó? Aprenda, Omar, aprenda. Y siguen sus caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. ¿Por qué no me leyó eso de Unitatis Redintegratio? ¿Por qué no me lo leyó? ¿Sabe lo que significa la palabra redintegratio? Reintegrar lo que se ha perdido. Escuche y aprenda, erudito, bibliófilo. Escuche, lea completo en contexto, no saque de contexto. Escuche lo que dice aquí, documento Unitatis Redintegratio. División que abiertamente repugna. ¿Sabe lo que significa la palabra repugna? División que abiertamente repugna la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del evangelio por todo el mundo. Capítulo 1, relación de los separados con la Iglesia Católica. Los hermanos separados, sí, los considera hermanos, yo no digo que no, pero no a todos. Sin embargo, ya sus comunidades, ya sus iglesias no gozan de aquella unidad de Cristo que dio a los que regeneró y vivificó solamente por medio de la Santa Iglesia Católica, que es el auxilio general de la salvación y donde en ella pueden conseguirse la plenitud total. ¿Sabe lo que significa la plenitud total de los medios salvíficos? Le adelanto algo, por medio de los sacramentos, dicho en otras palabras. 4, ecumenismo. Le estoy leyendo el documento Unitatis Redintegratio, con el que tanto me quiso avasallar. Ya vio que no lo leyó completo. Dice que la división repugna a Cristo. ¿Y cómo no va a repugnar tanta división y tantas manipulaciones del magisterio? ¿Quiénes son sus amigos católicos? ¿Los verdaderos que usted considera verdaderos cristianos? Claro que sí. Los que me dicen que sí a todo, los que no quieren que se permanezca en la verdadera doctrina, sino que cada quien siga en su error y como se le dé la gana. No, esos no son verdaderos cristianos como los testudos, esos son Judas dentro de la iglesia. Ecumenismo. 4, Unitatis Redintegratio. Por movimiento ecuménico, oiga, se entiende el conjunto de actividades. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra actividades? Que hay actividad y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la iglesia y a las circunstancias de los tiempos se suscitan y ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Esto es, entre los que ya son cristianos, tiene que haber un diálogo, es necesario, pero no los anticatólicos blasfemos. Entonces no diga que no se deben de evangelizar a los protestantes. La iglesia tiene la obligación. Todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica bajo la vigilancia de los pastores. Ya vio que sí tenemos la necesidad de instruir a gente como usted para que encuentre la verdad y no se condene en los infiernos por los siglos de los siglos. Porque yo como bautizado tengo autoridad de decirle a usted que está en el error y si persiste en él a sabiendas y a conciencia, usted se va a condenar, señor. Usted se va a condenar. No diga cuando muera que un católico no se lo dijo y aproveche porque yo me puedo morir pasado mañana o al ratito. Conviértase a la verdadera iglesia de Jesucristo. Ojalá y Dios quiera sean verdaderas las palabras que dijo, que usted no ha podido comprender la verdadera que la iglesia católica es la verdadera. Ojalá y sea verdad eso, porque si lo hace por necedad o por conveniencia propia, para usted no hay salvación. Así de sencillo. Todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica, bajo la vigilancia de los pastores, para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos, ya ve, nada de que, yo soy protestante, aquí la iglesia católica me debe de dejar en mi error. No, señor, se deben de superar todos esos obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesial.
todos los cristianos se congregan para que oiga cuál es el fin. Hacer actividad, hacer ecumenismo donde se puede, con los protestantes de buen corazón que estén dispuestos, diálogo donde los pastores de la iglesia estén supervisando que los predicadores católicos no digan cosas que no. ¿Para qué? ¿Para qué esa actividad ecuménica? Escuche bien. Para que todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia católica desde el principio y que subsiste indefectible en la iglesia católica desde los siglos. ¿Escuchó? Cuando quiera manipular un documento, fíjese bien lo que va a decir, porque ahí desde el inicio el documento es muy claro. La división repugna a nuestro Señor Jesucristo. Y yo sí me equivoco, porque yo no soy un erudito, yo sí me equivoco al decir palabras, conozco más o menos gramática, pero no soy un doctor como usted, que le sangran los ojos cuando ve una faltita de ortografía. No, yo sí acepto mi error, sí me equivoqué, y no sé cuántas veces ya me habré equivocado en pronunciar mal una palabra. Sigue el documento, la forma de expresar la doctrina de la fe, capítulo 2, Unitatis Redintegratio 2. Es totalmente necesario que se exponga con la claridad toda la doctrina. Y esto está hablando entre cristianos, no entre no conversos. ¿Para qué? Porque nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. ¿Saben lo que es esa palabra? Yo me imagino que usted sí sabe, porque es una persona académica. Entonces, no hay nada tan ajeno al verdadero ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiendo desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su verdadero y genuino significado, queda en las tinieblas. Eso de queda en las tinieblas no es parte del capítulo, eso ya lo agregué yo. Entonces, dice, las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente, o sea, el protestantismo, porque también el documento habla de las de Oriente. De eso no voy a hablar, porque evidentemente el documento, es que yo lo leí, me lo sé casi de memoria todo el documento, Unitatis Redintegratio, que es uno de los documentos que se suscitaron sobre el ecumenismo en el Concilio Vaticano II. Es donde vienen muchos de los párrafos que usted se cansó de decir que, oye, aquí dice. No, señor, no dice completamente lo que usted afirmó. Las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente, 23. Pero si muchos cristianos no entienden siempre el evangelio en su aspecto moral, en el mismo sentido que los católicos, no obstante quieren seguir al igual que nosotros la palabra de Cristo como fuente de virtud cristiana, todo cuanto hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Colosenses 3:17 cita el documento. Dice el documento, de aquí se puede surgir un diálogo ecuménico. ¿Y para qué es un diálogo ecuménico? Nos dice Unitatis Redintegratio, para que los protestantes no queden en el error, para que esa división no le repugne a nuestro Señor Jesucristo y que lleguen al conocimiento de la verdad, celebrando la única Eucaristía, que como dice nuestro magisterio, la Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana, donde los protestantes de buen corazón se conviertan. Así de sencillo. ¿Y qué más? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, nos da una catequesis completa sobre el vínculo que tienen los cristianos protestantes con ella, e incluso los no cristianos, como yo le decía. Y no es nada de que por ignorancia la Iglesia Católica dice que hay medios de salvación que están fuera de la Iglesia. No, lo dice la misma Escritura, Romanos 2, 14 y 17, vaya y léalo. Toda aquella persona que aunque no conoce a Cristo, respeta en su ley interior lo bueno, se salva aunque ni siquiera conozca a Cristo. No vaya a ser que quiera condenar a los indígenas o a las comunidades que nunca han conocido a Cristo. Es por eso que la iglesia es tan sabia. La iglesia es madre y maestra, pero ojo, severa con las personas como usted, que quieren desvirtuar el verdadero evangelio y se resisten a él. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica 811. Esta es la Iglesia de Cristo.
de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Lumen Gentium 8. Catecismo de la Iglesia Católica 816. La única iglesia de Cristo nuestro Salvador después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Lumen Gentium 8. El decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II explica. Esto es lo que dice. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y Unitatis Redintegratio, el que me quiso enseñar, por Dios santo. El Señor confió todos los bienes de la nueva alianza, o sea, del cristianismo, a un único colegio apostólico presidido por Pedro. Ya vio que usted no está en verdadera comunión, ni siquiera en la buena disposición de hacerlo, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Los protestantes no pueden y no deben quedarse en el error. Debemos de traerlos a la única Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica 822. Búsquelo si no me cree, aquí está. Lo estoy leyendo tal cual. La preocupación por el restablecimiento de la unidad atañe a la Iglesia entera. ¿Qué es la preocupación por la unidad? Porque los protestantes dejen el error y se adhieran a la verdadera doctrina. Tanto a los fieles como a los pastores. ¿Escuchó? Usted dice, no, nadie tiene derecho a predicarnos a nosotros. El magisterio lo contradice. Catecismo de la Iglesia Católica 822, y luego se lo voy a repetir. La preocupación. Gracias. Muy amable. Hemos terminado la etapa de refutación. Muchas gracias por su participación. Les pido una pausa y haciendo honor al título de este debate, saludo a la audiencia de Huella Católica, a la cual no puedo ver quiénes están participando en el chat, pero sí quisiera saludar a la audiencia de este canal, Omar García Apologética, saludando a Juan Peña, al hermano Juan Peña, Manuel Troche, Luis Lisboa, Leonardo Mendoza, a los testudos como Algomín, Católica Forever, la Tori, la Chicharita, Alfredo Lobeto, Doctor Sarcastico, Sergio Jugo, Arsat, Alexander Vega, Felipe López y a muchos otros. Me disculpan si se me olvida alguien. Muy bien, empezamos la tercera etapa. Como ya expliqué al principio, en el formato, a cada uno le corresponden 2 preguntas, iniciando el apologista Omar García con el minuto para desarrollarla. Ok, sí, dígame. Ok, antes que nada agradezco por el título de apologeta, aunque no lo soy. Muy amable de su parte. Mi pregunta es la siguiente, ya que lamentablemente no abordó la cuestión el señor Guillermo Estrada. Entonces voy a preguntarle, tal como aparece en el título de este debate. Guillermo Estrada, católico Guillermo Estrada, laico católico Guillermo Estrada, ¿Usted está de acuerdo que la Iglesia Católica reconoce a los protestantes como auténticos cristianos? ¿Sí o no, y por qué? Guillermo Estrada, ¿ha entendido la pregunta? Sí, claro que sí. Perfecto. Inicie su respuesta, por favor. Muy bien. Claro que sí. Hay que decirle a Omar García que la Iglesia Católica reconoce, de acuerdo al numeral 818, a los protestantes como verdaderos cristianos, lo cual no indica que a todos, como él intencionadamente afirmó. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, lo dije hace rato, la Iglesia es tan sabia, tan amorosa, y eso lo debería de tener en cuenta él. Es tan sabia, tan amorosa, tan perfecta, que a pesar de que muchos protestantes son rebeldes, injuriosos, calumniadores, manipuladores de sus documentos contra ella, como la Iglesia es madre, la Iglesia es maestra, pero sobre todo es madre, a veces es alcahueta y quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Nosotros, como él dice, me debes de llamar hermano. Pues sí, en cierto modo,
pero como hermano no te tengo el mismo aprecio que la madre. Tu madre, óyelo bien, te lo voy a poner así de fácil, tu madre, la Iglesia Católica, que es tu madre, aunque no lo quieras y a regañadientes, te espera para que te conviertas, porque si no, te viene una sentencia donde dice el numeral 846 al 848, que si no te conviertes una vez que ya descubriste la verdad, te vas a condenar. No tienes el privilegio de los que no conocen a Cristo, porque ellos, como lo dice Romanos 2, 14, desde el versículo 14 en adelante, y el 17, me parece, si la memoria lo estoy medio parafraseando, que todas aquellas personas que no conocen a Cristo tienen en sí misma una ley en su corazón que les incita a hacer lo bueno. Si lo hacen, se salvan aunque no conozcan a Cristo porque nadie les predicó. Pues bien, los protestantes tienen aún más ventajas porque la iglesia, a pesar de sus rebeldías, a pesar de que son hijos malvados, a pesar de que son hijos que manipulan sus documentos, a pesar de que le dicen la gran ramera, la gran prostituta, que usa muñecos con peluca, que no sé qué tantas más ignominias, la madre siempre espera a que sus hijos se acerquen a la plenitud. Y es lo que espera de Omar García, que deje el orgullo, que deje esa soberbia y sepa que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo y es razón suficiente y demás para obedecer a Cristo, porque si no cae en pecado mortal. Y yo ya le dije, aquí estoy, yo tengo fuentes seculares documentadas donde dice que la Iglesia Católica viene desde Cristo. Si Omar me demuestra, porque yo también amo, dijo Omar, yo amo la verdad, es lo que quiero ver. Si ama la verdad, aunque me maldiga, aunque me calumnie y aunque me difame, conviértase. Gracias. Gracias. Comienza la contrarrespuesta de Omar García. Deme un segundito. Te quiero aclarar una cosa y los que pueden revisar, que son todos, mi perfil de Facebook y los que me han tenido o me tienen agregado. Por ejemplo, Luis Lisboa, que me conoce ya de algunos años, nunca he dicho los católicos son idólatras, nunca he dicho la Iglesia Católica es la gran ramera, nunca he subido esas cosas que para mí son comunes y corrientes. Yo trato de ser un poquito más ético, nunca he subido imágenes burlescas de, por ejemplo, santos o íconos de santos o de vírgenes de la Iglesia Católica. Yo nunca he hecho eso. Eso es para otro tipo de evangélicos que los hay. Yo no digo lo contrario, Guillermo, pero yo no soy así. Si tú tienes prueba de que yo me ando burlando de la fe católica, yo defiendo mi fe, pero racionalmente, desde la escritura, desde la historia, desde la razón. Segundo, tu respuesta es bastante contradictoria. Primero dice sí, porque no tienes de otra. Tú sabes que la Iglesia Católica reconoce a los protestantes como cristianos, pero luego dice, pero no a todos. Entonces debiste de explicarnos e ilustrarnos e instruirnos cuáles son esos protestantes que la Iglesia Católica no reconoce como cristianos. ¿Me podrías decir quiénes son los protestantes que la Iglesia Católica no reconoce como cristianos? Porque si te refieres, por ejemplo, al que fue católico y luego se hizo protestante, eso es otra cosa. Cuando la Iglesia Católica habla de cristianos que son reconocidos como, de protestantes que son reconocidos como cristianos, evidentemente se refiere a aquellos, como dice, que nacieron que nacieron tras la ruptura o después de la ruptura de la Iglesia de Occidente o el cisma de Occidente. Te voy a decir respecto a la división que la Iglesia Católica hoy en día es lo suficientemente humilde, cosa que no tienes tú, que la llamaste alcahueta, por cierto, a la madre Iglesia Católica. Mira lo que dice respecto a quiénes son los culpables de la división. Numeral 817. Dice, de hecho, en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y a veces
no se inculpa de los hombres de ambas partes. ¿Qué está diciendo la Iglesia Católica? También nosotros somos culpables del cisma y por eso ahora reconoce a Martín Lutero como un testigo del Evangelio. Eso dice el Papa Francisco. Tiempo. Sujétate. Tiempo. Muchas gracias. Comienza la primera pregunta del apologista Guillermo Estrada. Sí, muy bien. Deme un segundito, por favor. Adelante. Muy bien. Pregunta número 1 y muy sencilla. Escuche bien, de acuerdo a sus propias palabras, Omar, porque yo por eso incité a este debate. Quiero el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, del derecho canónico o del Dessinger. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Bueno, ya lo mostré hace rato. O del Dessinger, donde se afirme que el magisterio manda no convertir a un protestante a la verdadera fe. Bien. Adelante. ¿Le ha quedado clara la pregunta? Sí, sí. ¿Le ha quedado clara? Sí. Muy bien. Comienza. Ok. Me gustaría empezar respondiéndote yendo a este documento, permíteme, el Unitatis Redintegratio, que comienza así, dice sobre el ecumenismo. Y dice en el proemio, punto 1, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Promover la restauración de la unidad entre ¿quiénes? Entre los cristianos católicos y los que no son cristianos. No, entre cristianos, católicos y protestantes. Ahora, ecumenismo, mi estimado Guillermo Estrada, no es lo mismo que evangelismo. Tú no vas a encontrar en ese documento que se defina el ecumenismo como evangelizar a los inconversos, porque el evangelismo está dirigido a los inconversos. Tiene como objetos o como sujetos o como objetivos la conversión de los inconversos. Eso es evangelizar. Nunca la Iglesia Católica enseña que se deba de evangelizar a los protestantes. Por supuesto que ella está abierta a recibir a cualquier protestante que desee voluntariamente unirse a ella. Pero eso no es evangelismo, eso es ecumenismo. Las relaciones ecuménicas no son para, a ver, tú te tienes que hacer a la Iglesia Católica, te lo han enseñado mal o lo aprendiste mal o lo leíste peor todavía. No, mi estimado, ese no es ecumenismo. Y la evangelización, la Iglesia Católica, claro que está llamada a evangelizar, pero a los inconversos, es llevar luz a las naciones o a las personas, porque ya no hay nación donde no existe el evangelio, pero sí es llevar la luz del evangelio a aquellos que permanecen en tinieblas. No es el caso de nosotros los protestantes. Mi estimado, por favor, no es posible que yo le esté enseñando a usted cuestiones que usted debería manejar como católico. Yo no tengo que citarle un numeral específico, porque tampoco me sé todos los numerales del catecismo, ni que fuera. Ni usted se lo sabe. Entonces, por favor, haga una pregunta que realmente pruebe o intente probar su punto. Eso es todo. ¿Ahí queda, Omar? Sí. Quedan 26 segundos. Muy bien, comienza la contrarrespuesta del... No, yo repliqué. Ahora viene la pregunta, me parece, de... No, tú respondiste, ahora tiene que... La réplica de... 3 minutos, ¿cierto? Tengo 3 minutos. Sí. Comience. Muy bien. Bueno, Omar se refutó solo. Porque dijo el ecumenismo entre los cristianos. Ecumenismo es diálogo. ¿Para qué? Para pulir errores. Si no, ¿de qué caso tiene? Por Dios santo. Vamos a ver otra vez el documento Unitatis Redintegratio 4, a ver qué nos dice.
Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades de empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos se suscitan y se ordenan a favor de la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque es necesario quitar esos errores para llegar a la verdad. Y dejo ahí ese numeral. Vamos a ver lo que dice el 1, porque se le olvidó y le dije que se lo iba a repetir. Unitatis redintegratio, promover la restauración. Esto, restaurar, quiere decir algo que está roto y que hay que restaurarlo. De la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales fines que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Hay que restituir esos errores, puesto que la única es la iglesia fundada por Cristo. Si hay una única iglesia fundada por Cristo, ¿qué vamos a estar haciendo en otras congregaciones protestantes que están en el error? Aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo, y entre esas congregaciones están la de Calvino, el calvinismo, digamos, el calvinismo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modos distintos y siguen caminos diferentes. Esto está hablando entre cristianos, ya hablando entre cristianos, como si mismo Cristo estuviera dividido. Entonces, hay que quitar esa división. Aprenda, ábrase a la verdad, Omar. Lo vuelvo a repetir para que nunca se le olvide lo que Guillermo Estrada hoy le enseñó. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo. ¿Cómo me puede usted decir que usted como protestante se puede quedar en el error si esa división repugna a Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa? ¿Sabe usted cuántos millones de adolescentes que no creen en nada y miran a un católico y miran a un protestante? No, pues no, este dice esto, aquel dice aquel. Yo no sé si usted tenga hijos, yo sí, y batallo con ellos con esto. ¿Por qué? Porque están en un secularismo. ¿Por qué? Ya muchos no creen. Hay que meterles esa idea. Ahora bien, si entre nosotros los cristianos no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a evangelizar al mundo? Es necesario que el protestantismo llegue de su error a la única iglesia, como dice Unitatis Redintegratio, para que celebremos la verdadera comunión. Gracias. Gracias a ustedes. Ya que me estaban reclamando en el chat, saludo a Buscador, a Rosmar Hernández, al hermano Javier Silva, Toñito Valencia, y me parece ver al hermano Víctor Lora por ahí. Muchas gracias a todos por su audiencia. Comenzamos con la segunda pregunta del Omar García. Por favor, formula. Ok. Estas preguntas han surgido del debate más que traerlas ya programadas, aunque tenía algunas preguntas, pero me ha parecido más interesante hacer estas preguntas. Mi segunda pregunta nace justamente de lo que Guillermo Estrada respondió ante mi primera pregunta. Yo te pregunto, tú terminas aceptando a regañadientes que sí, que hay protestantes que son reconocidos legítimamente como cristianos por la Iglesia Católica, pero dice que no son todos. ¿Me podrías indicar cuáles son esos protestantes que la Iglesia Católica no reconoce como cristianos? ¿En qué parte puedo encontrar esa información? Porque yo quiero aprender más de la Iglesia Católica. ¿En qué parte puedo encontrar la información de esos protestantes que no son reconocidos como cristianos y por qué no son reconocidos como cristianos si son protestantes? Tiempo. Bien. ¿Le ha quedado clara la pregunta, bien mostrada? Sí, claro que sí. Se la voy a responder aquí. Deme un momento, porque es muchas veces que ha tocado el punto y aquí se lo voy a responder. Deme un segundo. 800. Me avisa cuando esté listo. Muy bien. Listo. ¿Listo?
Vamos a ver lo que dice los numerales. Se lo voy a leer despacito a ver si le capta. Numerales 846 al 848. Comienzo con este resumen. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, aprenda, Omar, porque usted dijo que quiere aprender. Yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. ¿Se da cuenta? La iglesia peregrina es necesaria para la salvación y esa solamente es una. Lo dice todo el catecismo, la iglesia católica. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La calvinista, la luterana, las denominaciones evangélicas? No, la iglesia católica fundada por Cristo. Ahora, si la iglesia católica no está fundada por Cristo, demuéstremelo y yo dejo el catolicismo hoy mismo. Por eso lea despacito, tranquilo, saboree los numerales, no se apresure. Dice, él, al inculcar bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, oiga, no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Lumen Gentium 14 y numeral del Catecismo del 846 al 848. Más que clara su respuesta. Si usted está buscando la verdad, más le vale por su salvación eterna. Se juega mucho. Esto no es un juego. Yo no vine a debatir por un juego. Vine a enseñarle, a ilustrarlo, señor académico. Deje su necedad y conviértase a la iglesia. No me puede refutar su premisa. Lo que me puede refutar, decir, ¿sabes qué, Guillermo? Lo que dices es correcto, pero tu iglesia no es la de Cristo, es la mía. Ah, perfecto. Entonces demuéstremelo y quiere decir que yo, por obligación, como Cristo fundó una sola iglesia y la iglesia es la de Cristo, es la que usted fundó, yo tengo la obligación de adherirme a la suya. Listo, gracias. Bien. Comienza la contrarrespuesta de Omar García. Wow, ni una lince ni una liebre escapa tan despavoridamente de lo que le amenaza como lo ha hecho Guillermo Estrada ante mi pregunta contundente. No la respondiste ni tangencialmente, ni de pasada, ni de soslayo. Yo no te pregunté si en mi iglesia católica hay salvación o si la iglesia es sacramento de salvación. Yo no te pregunté eso. ¿Cómo me vas a instruir si ni siquiera te permites responder lo que te estoy preguntando? Yo te pregunté concretamente cuáles son los protestantes que la iglesia católica, según tú, no según la iglesia católica, no son cristianos. ¿Cuáles son la excepción a la regla? La regla es que los protestantes nacidos o surgidos de la ruptura y que no tienen culpa son cristianos de verdad. Pero dime entonces, porque tú me alegaste que no todos, ¿cuáles son esos? Y me citas el numeral 846. Te enseñé algo que yo creo que tú nunca habías escuchado. Ignorancia invencible. Cuando dice, por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó. ¿Entiendes lo que dice? Te pregunto, como dice la escritura respecto a lo que le preguntó Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Porque cuando dice, por eso no podrían salvarse los que sabiendo, o sea,
y te expliqué que si yo, por ejemplo, no creo que la iglesia católica es la iglesia fundada de Cristo, pero si yo creyese que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo y aún así no me convierto al catolicismo, no se podría alegar ignorancia invencible y sería culpable de pecado mortal y me iría al infierno. Pero este numeral no se aplica a los protestantes que ignoran eso. Y estamos hablando justamente de protestantes que ignoran con ignorancia invencible que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Luego, si hasta te voy a dar cátedra sobre que hay salvación fuera de la iglesia católica, no solo la iglesia católica. Numeral 8:19. Además, muchos elementos de santificación y de verdad. Lumen Gentium 8. Existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de esta iglesia y comunidades eclesiales como medio de salvación, cuya fuerza viene de la iglesia católica, como medio de salvación. Yo no te pregunté si eclesia nula, extra eclesia nula, eclesia nula. Bueno, ya me confundí. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. No fuera de la iglesia católica, no. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esta iglesia no la salva. Ok. Gracias. Gracias, Omar. Muy bien. Comienza la segunda pregunta de Guillermo Estrada. Muy bien. Pues tenía otra pregunta, pero dada la insistencia voy a aplicar la misma. Pregunta número 2, cambiada de acuerdo a las circunstancias. El magisterio de la iglesia es muy claro, Omar, al decir que no todos los pertenecientes a la iglesia se salvan y por ende no son auténticos cristianos. ¿Por qué pretende usted meterlos a todos como cristianos? Incluso al no salvarse, no son auténticos cristianos, son falsos cristianos, aunque estén dentro. ¿Por qué los quiere meter a todos si el propio magisterio lo rechaza? Adelante, responda. ¿Le ha quedado clara la pregunta, Omar García? No, hizo un revoltijo, pero le voy a... Es que no quiero que luego diga que no le contesté. Se la repito. Repítemela, por favor. Eso, por favor. Diga, repítamela porque no entendí. Muy bien. Sí, eso te dije. A ver. Usted dice que la Iglesia Católica reconoce a todos los protestantes como cristianos. No es así, porque el magisterio no dice eso. ¿Me puede decir en dónde dice que todos son verdaderos cristianos aunque estén dentro o formen parte de la Iglesia Católica? ¿Ahí quedó mejor formulada la pregunta? Ahí quedó mejor formulada la pregunta. Muy bien, Omar García. Comience con su respuesta. Wow, Dios mío, que estemos girando sobre lo mismo. Es que necesita el numeral decir todos. O sea, si no aparece la palabra todo, no se está refiriendo a todos. No, mira, ya te presenté 5 tipos de documentos oficiales de la Iglesia Católica, pero me voy a basar en el documento más conocido, que es el Catecismo, y en el numeral 818, que solo conoce la letra, nada más. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautismo obviamente trinitario. Dice, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre cristiano y son, tiene que decir todos los protestantes, y son reconocidos con razón, no dice todos, por los hijos de la Iglesia Católica, menos Guillermo Estrada, como hermano en el Señor. Y está diciendo que los protestantes surgidos de la separación, de la escisión, y que han sido instruidos en la fe de Cristo y de que no son responsables de dicha separación, la iglesia los reconoce como cristianos, los honra con el nombre cristiano y los reconoce como hermanos. Tiene que decir que todos los protestantes... Ahora te voy a explicar algo. ¿Sabías que la Iglesia Católica enseña que no todos los católicos por el hecho de ser católicos se van a salvar?
Tú sabes que tú, por ser católico, no estás automáticamente salvo. O sea, tú lo sabes, ¿verdad? Lo admites. Ok, entonces igual. Evidentemente que hay protestantes que luego se van a ir al infierno, pero ese no es el tema. Es la designación de cristianos. La pregunta no es, ¿se van a salvar todos los protestantes? No. ¿Se van a salvar todos los católicos? Tampoco. El kit del asunto es, ¿son cristianos los protestantes de una iglesia católica? Sí. Y si digo yo protestante, estoy implicando a todos. A menos que yo hubiera hecho una salvedad, hubiera dicho todos los protestantes, excepto, ahora yo te pregunté, ¿cuáles son esos protestantes que no son reconocidos por la Iglesia Católica como cristianos? Y no me diste ningún nombre, no me diste ningún numeral que hablara de eso. ¿Cómo me puedes estar preguntando algo que tú no has sabido responder? Porque fue mi segunda pregunta. Es increíble. Es increíble esto. Por aquí termino. Ok, muchas gracias. Comenzamos con los 3 minutos de... A ver, un segundo, por favor, tuve un problema aquí. Ya, comienzan los 3 minutos de réplica. Adelante, Guillermo Estrada. Muy bien. Omar García, por última vez, y escucha y aprende para que te salves. El decir que todos los protestantes son cristianos, es decir, son auténticos cristianos, es blasfemia. Tampoco todos los católicos. Ya lo sé. Vamos a ver entonces. No todos los protestantes son auténticos cristianos porque hay falsos. Y entre ellos tú describiste a muchos, los anticatólicos, que los que dicen esto, que tú no eres de los que suben esos posts ni nada. Bueno, efectivamente, yo no me consta que subas esas cosas. Yo nunca te voy a calumniar con algo que no hayas dicho. Pero hay una cosa, fíjate, Catecismo de la Iglesia Católica 837. Están plenamente incorporados a la Iglesia aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. O sea, si hay protestantes que no aceptan todos los medios, aun cuando ya descubrieron la verdad, no son verdaderos cristianos. Así de simple. Y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que rige por medio del sumo pontífice y de los obispos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico. ¿La Iglesia Católica reconoce a los protestantes como cristianos? Sí, pero no todos los protestantes ni se van a salvar y ni son auténticos cristianos, porque muchos de ellos, a pesar de que ya descubrieron la verdad, siguen en esa necedad. Y por supuesto que aplican los numerales 846 al 848, porque en el numeral 818, si es verdad, y lo es, de que la Iglesia Católica reconoce a los hijos de la ruptura, de la reforma, como cristianos, porque no tienen culpa y porque son ignorantes y no han alcanzado a descubrir la plenitud de la verdad, también es verdad que aquellos necios que ya la descubrieron, y ojalá no estés tú ahí, o para aquellos necios que ya descubrieron la verdad y persisten en el error, no hay salvación para ellos fuera de la Iglesia Católica, y esos no pueden ser reconocidos como verdaderos cristianos. ¿Por qué? Simplemente porque blasfeman contra el cuerpo místico de Cristo, y Pablo en la Escritura dice que a los blasfemos hay que entregarlos a Satanás. Así de sencillo. Y la Iglesia, por medio de sus concilios, dice que el que aplique la sola fide o la sola Escritura persiste en el error, aun cuando ya descubrió la verdad, sea anatema. Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II no ha cambiado tales sentencias. No diga mentiras. Sigue el numeral 837. No se salve, en cambio, y aquí, ojo también, el que no permanece. ¿Tiempo? Tiempo. Bueno, está bien, no hay problema. ¿Le puede permitir que termine la lectura? No tengo ningún problema. Me parece dele, ya, no quiero robar tiempo, no quiero. El tiempo que es. No hay problema. Ahí está el video. No pasa nada. Okay. Ya te digo mucho. Gracias. Nos ajustamos al formato, entonces está muy bien. Muchas gracias. Gracias a ambos por su participación.
Espero que le haya gustado a todos este debate. Como siempre, agradeciendo el respeto en la audiencia, al menos en el chat de Omar García Apologética. Espero que se haya mantenido el mismo respeto en la audiencia de Huella Católica. Muy bien, el debate ya está formalmente finalizado. Comenzamos con 2 minutos de despedida y propongo que el invitado, Guillermo Estrada, comience a despedirse tanto de su público como de este canal. Muy bien, muchas gracias. Sinceramente, y yo tengo que reconocer cosas. Por ejemplo, no esperaba yo cerrar el debate. Sinceramente. El debate... no, si quieres cierro yo, tranquilo. No, voy a cerrar. No, yo me refiero al debate. O sea, yo cerré el debate. Esto sí, ya es despedida. El debate ya está cerrado. Que no me esperaba cerrar el debate, es decir, que tú lo ibas a cerrar. ¿Sí? ¿Me explico? Así que bueno, muchas gracias. No te tengo un mensaje de Noé Martínez. Te invita a que vayas al canal Huella Católica. No sé qué tema, ya sería que te pongas de acuerdo con él. Yo normalmente no debato muchas veces con un mismo protestante, 1 o 2 veces máximo. Si quieres, no me interesa a mí realmente, pero si quieres en otra ocasión debatir, te espero en mi canal y con las mismas garantías que me diste, yo te las doy. Tú cierras el debate y exactamente lo mismo, no hay problema. Gracias a la moderadora, muy bien. Digo, honestamente me esperaba en ese sentido ¿cuál es la palabra? Vaya, no un buen debate, pensaba yo algo muy complicado, ¿sí? Así que se comportaron, está bien. El debate eso sí, yo lo voy a subir a mis canales, a Facebook no, porque Facebook no me quiere y cada rato me bloquea 30 días, estoy bloqueado. Pero en cuanto se restablezca, ya lo subiré a Facebook, por lo pronto lo descargaré, lo voy a subir a YouTube. Bueno, y es todo. Saludos al hermano Giovanni, yo creo que lo está retransmitiendo. Y bueno, a todos los queridos hermanos de la Iglesia Católica, no me interesa manipular nada, el debate ahí está completo, cada quien es inteligente y que saque sus conclusiones. Y bueno, no me queda nada más que muchas gracias, y si se da otro debate, yo te doy las mismas garantías que tú me has dado, no hay problema, gracias. Me gustaría que también te quedaras para escuchar mi palabra de despedida. Claro. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Dios. Sin Dios no somos nada, no solo por la vida física, sino sobre todo por la salvación que es en Cristo Jesús. Quiero también agradecerle a la hermana Paula Orellana, que tuvo la gentileza, la bondad de aceptar a último momento moderar este debate. Yo creo que Guillermo Estrada no se puede quejar de la moderación, que ha sido justa e imparcial. Perfecta tal vez no, porque perfecto solamente Dios, solo Dios hace cosas perfectas. Te quiero agradecer a ti, Guillermo Estrada. No tengo nada contra ti. Surgieron allí algunas controversias entre nosotros. Te quiero pedir públicamente perdón por las cosas fuertes, groseras, vulgares, grotescas que te dije. Yo no tengo dificultad para admitir mis errores. Y no es de cristiano de ninguna manera expresarse en los términos que lo hice. Tú sabes sinceramente que también me dijiste cosas que un cristiano no debe decir, pero ese no es mi problema. Mi problema es conmigo, con mi relación, en mi relación con Dios y con mi prójimo. En lo que a mí respecta, yo quiero pedirte perdón. No tengo problemas que sí, que publiquen las cosas que te dije. Nunca he pretendido ser un santurrón en las redes, ni me importa mucho lo que la gente piense de mí. Los que me aman y me conocen me seguirán amando. Los que no me aman y me aborrecen me seguirán aborreciendo, vean o no vean lo que yo dije. Yo no tengo problema en admitir mis errores, pero sí me parece que estuvo muy mal las cosas que te dije. Por otro lado, sí, no tengo problema de debatir. Yo no tengo problema. Yo fui a debatir. Discúlpame que me extienda. Yo fui una vez a debatir, no una, fui 2 o 3 veces a debatir a Huella Católica. Mi primer debate en Huella Católica fue con Misael. Creo que desde entonces nunca más volvió a debatir, cosas curiosas. También debatí con Max Roper
debatí con Mónico Vázquez, el Purgatorio, así que yo no tengo problema. ¿Por qué no quería debatir en Huella Católica? Porque déjame decirte esto, Guillermo, a mí he visto cosas en las que me parece que no ha sido justo el canal con los que no son católicos y por eso quería evitar este tipo de situación. Noé, también puedo debatir con él, aunque creo que eso de andar mandando recados no es muy apropiado. Perfectamente se pudo comunicar conmigo y si no quiere saber nada de mí, entonces no, ¿para qué también debatir? Así que te extiendo nuevamente una sincera disculpa. Ya si la acepta o no es tu problema. Yo quiero estar bien con Dios sobre todas las cosas y no hay hipocresía. Pero sí te invito también, porque tú empezaste y me dijiste cosas que no estaban bien. Entonces te invito también a tener consideración, porque eso es lo que te enseña la Iglesia Católica, amar a los protestantes. A amar a aquellos protestantes que por ignorancia invencible no reconocen a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo. Y yo soy uno de ellos, porque yo no reconozco la Iglesia Católica. Porque si yo lo hiciera, Guillermo, yo sería católico. Y si en algún momento Dios me hace saber que estoy equivocado y que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, yo me hago católico. Pero ¿sabes qué, Guillermo? Con todo respeto, tu testimonio me aleja de la Iglesia Católica. Pero gracias a Dios que he conocido católicos como los de Testudo, que son para mí buenos referentes, aunque tú tengas tus reservas, pues se respeta. El mismo Luis Lisboa, a pesar de que su conversión es reciente. Así que no tengo nada contra ti, espero cerrar la página, si podemos debatir en otro momento, no hay ningún problema conmigo, siempre y cuando me ofrezca, como tú decías, esa garantía que yo creo que aquí, si fui en algunos momentos duro contigo en el debate, yo creo que también tú lo fuiste, fue algo equitativo y sin embargo la moderación, todo ha sido justo y parejo. Tienes derecho, porque es tu debate también, no es solo mío, a subirlo donde quieras, solo pido, porque esto ya es una cuestión de formalidad decir esto, que no se altere ni el contenido ni el título. Por lo demás, súbelo donde tú quieras. Gracias, Guillermo. No sé si quieres decir algo, porque yo hablé mucho más que tú, no hay ningún problema. Si quieres decir algo antes de cerrar la transmisión. No, ya terminé lo mío. Simplemente, si quieres ver las garantías que yo doy, ve a los debates míos en Huella Católica o a mi canal y ahí está. No tienes por qué lo demás, ahí está. Yo no le hago trampa. Tocante a lo de la argumentación, a mí, durante la argumentación, a mí no me interesa lo que me digan. Sino, ¿para qué vamos a debatir? Si no te voy a decir lo que yo a mis argumentos, sean fuertes o como sea, entonces, ¿para qué voy a debatir? Yo no tengo queja, no me interrumpieron, no tengo absolutamente nada. Yo hablé, tú hablaste, punto. A eso venimos a debatir, no vinimos a dialogar. Un diálogo es otra cosa, vinimos a debatir. ¿Viste? Sí, moderó, la señorita moderó bien, punto. Nada más. Yo te dije que íbamos a debatir, que yo no iba, porque tú tenías como ese recelo de que tal vez yo, no sé, no iba a respetar el debate. Yo te estoy demostrando que no tengo ningún problema. De hecho, así son mis debates, aunque tal vez no soy muy formal a la hora de debatir, soy muy expresivo, pero creo que sí te respeté de la misma manera en que tú lo hiciste. Bueno, señora moderadora, disculpe y nuevamente le expreso mi sincera gratitud. No, yo les agradezco la confianza. Me alegro que se haya terminado este debate con un ánimo distinto al que se inició. Finalmente nosotros tenemos un compromiso con la verdad y creo que este espíritu de reconciliación es mucho más propio del cristianismo. Gracias por sus palabras, me alegro que hayan quedado contentos con mi moderación. Como siempre quedo disponible cada vez que lo necesiten y yo tenga el tiempo también para hacerlo. Muchas gracias a toda la audiencia de ambos canales y a los que se vaya a retransmitir. Me despido en el nombre del Señor. Igual, yo también me despido, saludos y bendiciones. Cierro el canal, cierro la transmisión a partir de ahora. Adiós. Buenas noches.